cuando hablábamos nosotros de la melodía, yo les explicaba que era una sucesión de sonidos, o sea, uno después de otro. Vendría a ser esto. ¿Se escucha ahí? Bueno, si yo, por ejemplo, aislara y me concentraría en tres sonidos, por ejemplo estos, ¿sí? Ahí tendría una sucesión, ¿sí? Estoy tocando en este caso do, re, mi, ¿sí? Eso sería una melodía simple, muy simple, pero una melodía al fin. Ahora, la armonía, que es otro elemento de la música, es la simultaneidad de notas, o sea, varias notas o varios sonidos sonando al mismo tiempo. Esto era una melodía, pero si yo toco varias notas al mismo tiempo, ahí hay dos, cinco notas sonando al mismo tiempo. Eso es una armonía. Entonces, si nosotros mezclamos esos dos elementos, la melodía y la armonía, ya casi tenemos una canción. La melodía simple esta, que es do, re, mi, la puedo armonizar. ¿Sí? O sea, toqué la melodía esa que era muy básica, le agregué una armonía, o sea, una simultaneidad de notas, e hice esa melodía. Obviamente ahí, entre medio de las dos, estuvo el ritmo también, porque yo lo toqué con este ritmo. Pero podría haber cambiado el ritmo también. ¿Se entiende? Fui como jugando, en realidad lo estoy improvisando a esto, pero ahí estuvieron planteados los tres elementos que hablábamos en el primer video. El de la melodía, el de la armonía y el del ritmo, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre esos tres elementos? ¿O algo que quieran preguntar? No, profe, va re bien. Bueno, muchas gracias. Ahora mira, con respecto a la armonía, un dato más. Hay canciones que se basan en una secuencia armónica, o sea, en una secuencia de acordes, que tocando solamente los acordes, uno se puede casi dar cuenta qué melodías son. Por ejemplo, mira, esta. ¿Se entiende? Es simple, todavía no está la melodía de la voz. No está cantando nadie, pero la mayoría se dio cuenta qué melodía es o qué canción Con es. ese tema entré a mis 15. Ah, Con entonces eso, lo conocí bien. Es con la eso, de John Lennon, Imagine. ¿Eh? sí, sí, Bueno, me encanta. y yo lo único que hice ahí en ese momento es tocar la armonía del tema, que son hasta ahí los acordes. ¿Sí? O sea, los tres elementos en realidad, la melodía, la armonía y el ritmo, es casi toda la música tiene eso, ¿sí? Salvo excepciones generalmente de la música contemporánea que se ha experimentado con algunos de esos elementos, pero son generalmente compositores de vanguardia que han aislado uno de esos elementos. Por ejemplo, Edgar Varese, que era un compositor italiano y realizó una obra que se llamaba Ionización. El tipo básicamente no puso ni armonía ni melodía, puso solamente ritmo. Entonces, ¿cómo hizo la obra? Bueno, solamente para la banda rítmica o la percusión de una orquesta sinfónica, o sea, le escribió todo a los instrumentos de percusión, a los otros instrumentos melódicos o armónicos, no les escribió nada. Pero generalmente son como pruebas que se han hecho y como demostraciones de solamente elaborar con uno de esos elementos, ¿sí? Pero recuerden siempre que son tres, melodía, armonía y ritmo, ¿sí? Uno habla de la sucesividad de notas, eso es la melodía.
otro habla de la simultaneidad, o sea, de muchas notas a la vez, eso es la armonía, y otro habla de las relaciones de acentuación y las relaciones de duración, que es el ritmo. Por ejemplo, si volvemos a una melodía simple, bueno, esa que tocamos recién, si yo cambio la acentuación, voy cambiando el ritmo. Primero acentúe la primera nota y después acentúe la última, entonces ahí voy como cambiando el ritmo, ¿sí? Por eso se dice que la relación de acentuación y de duración entre las dos está el ritmo, ¿sí? Bueno, después en el otro video que yo mandé, hablaba de la altura del sonido, que en realidad ya nos estamos metiendo en lo que se llama parámetros o características del sonido, ¿sí? Son 5, una de ellas es la altura. Y eso la altura nos permite distinguir si un sonido es agudo o grave, ¿sí? Grave o agudo, ¿sí? No sé si se escucha el agudo ahí. Y yo explicaba brevemente en el video a qué se debe eso, por qué un sonido es agudo y por qué un sonido es grave. Y eso tiene que ver por la física del sonido. O sea, recuerden ustedes que para que haya sonido tiene que haber vibraciones. Cuando nosotros logramos que haya vibración, siempre se produce sonido. No sé si ven acá el pizarrón abarca, ¿no? ¿Sí? Para que nosotros tengamos sonido. Sí, Flor. Sí, sí se ve. Se ve bastante bien. De última, si levanta un poquito la cámara, quizás se vea mejor. Si se puede. Ahí está perfecto. Sí, ahí se ven los renglones. Antes no se veían. Bien, sí, es un pizarrón, tiene pentagrama. Sí, sí, pentagramas. Está pentagrama, tiene diagrupos de 5 líneas, ¿sí? Entonces, para que haya sonido, lo fundamental es que haya vibración. Cuando no hay vibración, estamos en presencia de silencio, no hay sonido. Ahora, yo no sé si se ve, lo que dibuje, bueno. Entonces, el que un sonido sea agudo o que un sonido sea grave, se va a determinar por la cantidad de vibraciones por segundo que se logre. O sea, cuando vos tenés las ondas de vibración, tomás un segundo de tiempo y de acuerdo a la cantidad de veces que ese sonido vibre en un segundo, va a ser la afinación que va a tener, si va a ser agudo o grave. Por ejemplo, un sonido que tenga pocas vibraciones en un segundo va a ser grave. Y un sonido que tenga muchas vibraciones en un segundo va a ser agudo. Eso es por física, ¿sí? Un sonido, por ejemplo, de 220 vibraciones por segundo o 220 Hz. Acuérdense que la unidad de medida es el Hertz. La abreviatura de eso es Hz. Hertz es en inglés y en castellano le dicen hercios, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sonido que esté vibrando 220 veces o 220 ciclos o 220 hercios por segundo, va a ser un sonido de la mitad del piano para el lado grave. Va a ser este. Esa es una nota que es la nota La. Eso vibra 220 veces por segundo. Si yo hago vibrar ese sonido al doble, o sea, 440 veces tengo la nota La de la otra octava. ¿Se nota la diferencia? Mira. Ese 220 hercios y ese sería 440 hercios. Si yo me voy a 880, es el otro La de la otra octava. ¿Sí? Entonces, la altura... Sí, decime. Pero es cada vez más agudo. Sí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, porque cada vez que... Gracias, Ani. Bien, cada vez que se aumenta la cantidad de vibraciones, el sonido resultante es más agudo, es verdad. Ahora, en una partitura o en la música, esa característica del sonido, que es la altura,
se representa con las notas musicales. Cuando ustedes ven una partitura, las notas que están escritas ahí representan distintas afinaciones y con ellas se hacen las melodías. Mira, a ver si se ve. Si nosotros tenemos el pentagrama, yo no sé si se ve nítido esto. En la clave de sol. Sí, se ve. Bueno. Sí, profe, se ve re bien. Muy bien. Entonces, mira, el primer La que yo toqué, que como dijimos estaba vibrando a 220 veces por segundo, ese La se escribe abajo del pentagrama. Se escribe ahí abajo. Este La está vibrando a 220 Hz. Ahora, es este, ¿no? Ahora, el La este, que está vibrando con 240 Hz, se escribe acá, en el segundo espacio. Lo mismo ya vamos a tener una clase como especial para que ustedes vean cómo funciona el pentagrama y dónde se escriben las notas, obviamente, porque para la mayoría quizá esto sea chino básico y tienen razón de que sea así. Generalmente en la secundaria o en la primaria les hicieron copiar 10 millones de veces un pentagrama con notas musicales, pero nunca les explicaron bien cómo funcionaba eso realmente. Tiene una lógica, digamos. No se colocan porque sí las notas en algún lugar y ya está. Ya vamos a tomarnos el tiempo de que ustedes aprendan eso, que es muy sencillo y muy fácil de explicar, ¿sí? Pero yo lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la representación en realidad de todas las características del sonido que vamos a ver de a poquito, están representadas en una partitura. La idea es que ustedes, tarde o temprano, puedan analizar una partitura fácil, decirme dónde está la nota más aguda, dónde está la nota más grave, y qué nota sería, ¿sí? Por ahí le parece algo imposible, pero se va a poder hacer. Ahora, entonces, como le decía, la nota grave que toque yo se escribe abajo del pentagrama, el La está sonando 440 veces o ciclos por segundo, se escribe en la mitad, y ya el agudo, como dijo Florencia, ya se va a escribir por encima del pentagrama, ¿sí? Todas las notas del piano o de cualquier instrumento tienen una cierta cantidad de vibraciones. Las graves menos y las agudas más. Pero eso está estipulado. Si vos lo buscás en Wikipedia, hay una gráfica de todo el teclado del piano y cada nota del piano, la cantidad de vibraciones que tiene. Eso ya por una convención está afinado así. Mira, este aparatito, que no sé si lo ven, es como un hierrito, se llama diapasón. Acá está escrito, bueno, no se va a ver porque es muy plateado, pero acá en el mango dice 440. Sí, cuando yo lo activo, no sé si se va a escuchar, a ver, espera. ¿Escuchas como un acople? Sí, no. se escucha. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Sí, se escucha. Bueno, este diapasón que generalmente utilizan, suponete, los directores de coros para afinar, está dando la nota La porque está vibrando 440 veces. Es la nota que escribí recién. Si yo la comparo con la del piano, tiene que ser la misma. Esta suena mucho más suave, pero digamos, es la misma nota, está afinado en 440, ¿sí? Estos instrumentos se llaman diapasón, y lo único que estoy haciendo yo es, lo golpeo, y empiezan a vibrar las dos patitas, digamos, y vibran 440 veces en un segundo, ¿sí? Lo mismo pasa con las notas de la cuerda del violín, lo mismo pasa con las cuerdas del arpa del piano cuando yo le provoco el impacto con los martillos. O sea, sintetizando todo eso, la única manera de que haya sonido es que uno produzca la vibración de algo. Ahora yo estoy hablando con ustedes y lo único que estoy haciendo es pasar aire por la garganta y haciendo vibrar las cuerdas vocales. Tiene que haber vibración. Eso lo pueden comprobar tranquilamente hablando después y tocándose la garganta una vez que está vibrando ahí. Está vibrando las cuerdas vocales, ¿sí? Cuando no hay vibración, hay silencio.
¿Mm? ¿Hasta ahí alguna pregunta, una duda? ¿No? No, profe, va re bien. No es difícil, sería lo que va explicando. No me lo pida ahora en un examen, pero va bien, serio, se va entendiendo. Bueno, no, van a tener posibilidad de repasar todo esto porque en realidad, quizás yo en el video que le subí anteriormente está como más compilado todo, ¿viste? Está más escueto, pero básicamente es lo que estoy desarrollando ahora, digamos, lo que grabé ahí en el video. Eso con el tema de la altura. Otra, otra cosa que tienen que tener en cuenta con la altura es que, bueno, en el caso de los instrumentos musicales o de la familia de instrumentos, eh, conforme más grande es el instrumento, más grave va a sonar. Eso también es una cuestión física. Y cuanto más pequeño es el instrumento, más agudo, tiende a ser más agudo, ¿sí? Pero eso es ya una cuestión de armónico y una cuestión física y de construcción del instrumento. Por ejemplo, cuando ustedes ven la familia de instrumentos de cuerda, que seguro que la han visto alguna vez, está el contrabajo, o el cello, o la viola, o el violín. Y yo los nombré desde lo más grave o de lo más grande a lo más agudo o lo más pequeño, ¿sí? En esa familia de instrumentos, que es la familia de instrumentos de cuerdas, el más grave sería el contrabajo, por una cuestión también del tamaño del instrumento. Recuerden que ese instrumento se toca parado, porque tiene casi la altura de una persona, y el violín sería el más agudo de esa familia, ¿sí? El más pequeño. ¿Tá? Lo mismo pasa con las familias de saxos, eh, que hay De varios tipos de flautas saxos. también. Sí, no sé quién. ¿Cómo? No, yo digo que de flautas también pasa lo mismo. Sí, tenés razón, en la flauta también, sobre todo en la flauta dulce, viste que es la que nos hacen tocar en la primaria, que te tortura la cabeza. Bueno, en esas hay la flauta dulce común, que sería la soprano, pero hay también contralto, viste. Y hay más grandes también, ¿sí? Eso ya está condicionando la cantidad de vibraciones, por así decirlo, que va a tener el sonido y lo agudo o grave que va a ser el registro, ¿sí? Dentro de las voces humanas pasa lo mismo. Están los registros graves, que son generalmente los registros masculinos, y los registros agudos, que son los registros femeninos, ¿sí? Eso se divide según el tono de voz o el registro de voz. Lo más agudo sería la voz de soprano, que está en el registro de mujer, en el registro femenino, después sigue mezzo soprano, y ya después entramos en los masculinos, que son tenor, barítono, bajo, ¿sí? Así se divide también la familia de los saxofones. Sí, decime. En la mujer también está la contralto, ¿no? Sí, la contralto, sí. Está la soprano, la mezzo soprano, que es un poquito más grave, y la contralto, sí. Que vendría a ser, la contralto sería el registro más grave del registro femenino. Sí, así como también el más agudo, el masculino, es el tenor, y el más grave es el bajo. Sí. Generalmente se confunde, por ejemplo, tomamos como referencia la voz de, bueno, supongamos Freddie Mercury, que tenía una voz bastante aguda, o ¿quién puede ser? O el que lo está suplantando ahora, Mercury, que es Adam Lambert, que tiene muchos agudos en su voz, no deja de ser tenor, o sea, no por ser muy agudo es contralto, porque eso le corresponde al femenino, ¿sí? Es tenor, es un tenor agudo, pero es tenor, ¿sí? Se mantiene Claro, ese- Daniel, Mm, sí. sí, Mira, yo cuando era chica iba a coro, de mm, hecho, a coro del SEM, del coro de niños. sí, Y grabamos un CD y todo con Viviana Calós. sí, Carlos de Vic, la conozco, sí, 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 o sea, yo me acuerdo cuando empecé, ella me puso en contralto primero. claro. En modo de estuve como un año, varios meses en contralto y después me pasó a soprano. O Sí, sea, no por sé. ahí habrá ampliado tu registro y te fuiste para el lado de lo agudo, ¿viste? Sí. Y también cabe destacar que cuando son coros de niños, se le llama voces blancas, porque es muy difícil distinguir a un varón
de una mujer cuando son pequeños, ¿sí? Es como que suenan todo en el mismo registro, agudo por lo general. Entonces a los coros de niños generalmente se les llama de voces blancas, ¿sí? Eso cuando veamos familia de instrumentos y sobre todo cuando dividamos los registros de las voces, eh, ya lo vamos a explicar con más detalle y con algún ejemplo auditivo también, que siempre viene bien. Bueno, con respecto a la altura, entonces el sonido, todo lo que expliqué recién, ¿sí? Se mide por la cantidad de vibraciones por segundo, y esa unidad de medida son los hercios o hertz, ¿sí? Y se representa en el pentagrama con las notas musicales. Las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Y hay sostenido y bemoles también, pero esas son las notas musicales. No se confundan con figuras musicales, que esas son las que determinan el ritmo, que son la redonda, la blanca, la negra, que por ahí te suenan de algún lado, ¿sí? Eso tiene que ver con el ritmo y con la duración del sonido, que esa es la otra característica. Yo envié el video de altura y ahora me gustaría hablar un poco sobre la duración del sonido, ¿sí? Que va a ser el próximo video que voy a subir. O sea, todo lo que voy a hablar ahora, aparte de tenerlo en este video que estoy grabando ahora, que yo voy a ver cómo se lo hago llegar, va a haber un video que hable exclusivamente de la duración, que voy a subir a YouTube en estos días, ¿sí? Pero básicamente la duración se mide por los pulsos o los tiempos que dura un sonido. Hay unos aparatitos que se llaman metrónomo que van marcando el pulso. Yo traje uno acá. Este es viejo, pero bueno. Y tiene una rueda donde vos vas regulando la velocidad con la que van a estar los pulsos. O sea, se mide en BPM, bit por minuto. Si alguna vez vio un programa de edición de música electrónica en la computadora, una de las opciones que tenés es manejar los BPM, o sea, los bits por minuto. Si vos aumentás los bits por minuto, el tema se hace rápido. Si lo disminuís, se hace lento, ¿sí? Mira, esto tiene una luz y un sonido. La velocidad con la que va el pulso ahí, o los BPM, está en 100 BPM, o sea, en un minuto, en 60 segundos, va a haber 100 pulsos de esto. Ahora, si yo lo bajo, ahí lo puse en 69 bits por minuto, o sea, en un minuto va a haber 69 golpes de eso, ¿sí? Si yo lo subo, ahí está en 184, bueno, se puso más rápida la canción, digamos, ¿sí? Se fue a 184 BPM o bits por minuto, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, cuando nosotros tenemos que tocar una partitura, si nos enfrentamos a una redonda, por ejemplo, que todos saben o todos recuerdan del secundario que duraba 4 tiempos, esa nota va a durar 4 pulsos de esos que yo puse ahí. O sea, si yo estoy tocando una canción en negra 60 o 60 BPM, una nota va a durar 4 pulsos de eso. ¿Sí? Eso sería una redonda, 4 pulsos de eso. Si el tema está más rápido, por ejemplo en 132 BPM, la nota va a durar 4 pulsos de eso. ¿Sí? O sea, el metrónomo condiciona la velocidad con la que van a ir los pulsos de las figuras. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, las figuras típicas que manejamos, que conocemos, son redondas, blancas, negras, corcheas. A partir de la corchea, de la semicorchea, van durando medio pulso, o sea, medio tiempo de esos, o un cuarto, o un octavo. Bueno, la duración entonces del sonido, o la característica de la duración, nos permite diferenciar sonidos cortos y sonidos largos. Y eso se representa con las figuras musicales, que son las que nombré recién. Ahora, tanto el sonido como el silencio están graficados en una partitura. Por ejemplo, si yo no tengo que tocar por 4 tiempos, bueno, estará el silencio de redonda, que me dice que por esos 4 tiempos o por esos 4 bits
no tengo que tocar nada, ¿sí? Ahora, si yo tengo que esperar 2 tiempos, bueno, me pondrán un silencio blanca, ¿sí? A cada figura le corresponde un silencio que tiene el mismo valor, ¿sí? Esas son las 2 primeras características del sonido que vamos a ver, la altura y la duración. Y previamente habíamos visto entonces los 3 elementos constitutivos de la música, que eran la melodía, la armonía y el ritmo, ¿sí?